¿Qué tal, amigos de Reacciona Hoy? Como parte del proyecto mundial Vía Fuera 10 años. Mucho de qué hablar. Desde la última edición hemos visto cómo el mundo entero está en manos de una cantidad de responsables que se atribuyen dones supranaturales y que nos están diciendo que pueden hacer lo que les da la gana porque tienen la plata para hacerlo. Eso es un anatema. Hemos llegado a un punto en la civilización en donde las élites de los países subordinados al imperialismo norteamericano y a lo que quedaba del imperialismo británico, que ahora pretende ser la cabeza no solamente de la OTAN, sino también de actores que no han sido elegidos públicamente, pero que aún así parece ser que están tomando las decisiones que tienen que ver con nosotros, con la patria y con el mundo, sin nosotros. En otras palabras, están tomando decisiones acerca de nosotros sin nosotros. Y eso no se puede permitir. El espíritu de la ley, el espíritu de las leyes es para que el contrato social, es decir, el Estado, los Estados, sus instituciones, a través de lo que se considera la República, la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están siendo totalmente destruidos, primero que todo por el Estado de Israel. Todos sabemos que el Estado de Israel, precisamente la gente se ha manifestado en las calles, porque no quieren que Benjamin Netanyahu se apodere literalmente de los estrados judiciales, es decir, que el Poder Judicial no tenga ninguna representación excepto lo que él dice. Y pues hay muchas personas en el Likud Party, que es el partido creado por sionistas, que representa Benjamin Netanyahu, pues junto con su presidente, que ahora le está diciendo al primer ministro y está pidiendo también, como lo hizo el presidente Donald Trump, que se le perdone todos aquellos actos ignominiosos de corrupción, de enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos, ¿no? Ahora están pidiendo que no, que eso no puede pasar. Al primer ministro Netanyahu hay que borrarle todo su pasado, y eso se ha convertido en un patrón que es lo más grave, ¿no? El patrón de comportamiento que representa Israel cuando desconoce a Naciones Unidas, cuando desconoce la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, pues se ha convertido en un patrón, que es lo que está pasando en Sudán. En Sudán también están cometiendo un genocidio, están matando gente en cantidades alarmantes porque se le dan armas a idiotas útiles para que vayan y maten a todos que se les oponga o a todos el que le parezca que deben matarlo. Violan niñas, mujeres, matan hombres, toda clase de nefastos actos que solamente un genocidio como el que está sucediendo en Sudán, y ahora con Congo, y ahora con Nigeria, porque aparentemente el presidente Donald Trump le dio por decir que están matando cristianos en Nigeria, como si les hubiera importado alguna vez que mataran cristianos en Nigeria. Lo único que quieren es el petróleo. Esta gente, los poderes a cargo de la humanidad, han demostrado, especialmente, como lo digo en este programa, del 7 de octubre de 2023, el poder hegemónico del 11 de septiembre de 2001, en donde ahora pues hay personalidades como Tucker Carlson y otros que están hablando acerca de qué fue lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. En este programa hemos hecho bastantes horas acerca del 11 de septiembre. No porque lo haya dicho Tucker Carlson, sino como lo hemos mencionado en este programa, y por lo que tuve una discusión un poco acalorada con George Galloway. George Galloway, para quienes no sepan, es una persona que es un escocés que ha participado en el Parlamento británico por más de 50 años. Es un hombre activo que tiene un programa en donde invita a la gente a participar, ¿no? Y no solamente invita a personalidades como el coronel Douglas MacGregor, a otros coroneles, principalmente otro que fue inspector de armas para Naciones Unidas, quien demostró que no existían armas de destrucción masiva en Irak. Y aún así, pues lo están tratando y le han dicho, el FBI
arrestó, le quitó los papeles, le quitó el pasaporte, le hizo la vida imposible por un rato, porque es una persona que está tratando no de defender a Rusia, sino que está demostrando que Rusia, en su experiencia militar, como coronel e inspector de armas, de destrucción masiva de armas nucleares, etc., eh, pues ha confirmado lo que todos sabemos, y es que los Estados Unidos e Israel están soportando a Israel en su programa nuclear. Una de las razones por las que muchos podemos pensar que fue otra de las razones por las que el presidente John F. Kennedy fue asesinado. El hecho de que el presidente Kennedy no quería que Israel tuviera bombas atómicas en su arsenal, ¿no? Y como a Israel no se le puede decir nada porque ellos hacen lo que les da la gana desde 1948 y desde antes, ¿no? Hay que entender que el Estado de Israel es una creación política de ricos, de bancos, de asociaciones, de comunidades ricas y de quienes los representan, que en este caso pues son no solamente los Rothschild son los más famosos, pero hay otras familias de origen judío, y esto no lo digo, no me hace antisemita, sino que es cierto, estas familias se enriquecieron con la guerra del opio, compraban el opio de la India, utilizaban las armas, el armamento y por supuesto las embarcaciones de Inglaterra para proteger sus cargamentos de opio. Si usted no lo sabe, dedicaré un solo programa a eso, para que nosotros conozcamos, creamos y entendamos qué es lo que está pasando en el mundo de Israel. Entonces está diciendo a los Estados Unidos de Israel qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo proteger a los Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, este es un libro que yo le recomiendo a todos ustedes, mucho antes, como en este programa, me dio el fundamento para hablar con George Galloway y probarlo equivocado en ese sentido. Lo he mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque lo probé equivocado en varias cosas. Primero que todo, la pregunta era, ¿por qué estallar dos aviones sabiendo que van a demoler a los edificios? ¿Por qué hacerlo? Entonces, pues yo le respondí, porque tienen intereses financieros en las compañías aseguradoras, porque quieren empezar una guerra en contra de los enemigos de Israel, que son los 5 países que fueron, 7 países que querían tomarse en 5 años. Afganistán, Libia, Siria, la joya de oro de la corona, pues Irán, Irak, Siria, Libia, 7 países en 5 años. Entonces, con base en este libro pude establecerle estas preguntas. Una de esas preguntas, o los comentarios que le hice a George fue, pues que ese era uno de los aspectos. Primeramente, el enriquecimiento de las personas que habían asegurado las torres. Segundo, la relación entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Pues todos sabemos que Arabia Saudita ha sido un país que detesta a todo el mundo y tiene una visión supremamente arcaica de lo que es el Islam. No estoy diciendo que el Islam tenga que actualizarse por ponerse de moda como se pone de moda el catolicismo o el evangelismo en los Estados Unidos. Uno de los problemas más serios que tienen en ese momento el mundo y los Estados Unidos es cómo los políticos y el Estado de Israel junto con los pastores evangélicos y los católicos pues están administrando sus ovejas como el mal administrador de la parábola del Nuevo Testamento, en donde se les da un territorio, una finca para que la cuiden, pero entonces en este caso la parábola se refiere al planeta. Pero los malos administradores están demostrando ser quienes están destruyendo el planeta con sus políticas de la utilización de sistemas de energía que son supremamente destructivos. Estamos hablando del petróleo, del gas, de la energía fósil, estoy de acuerdo, porque son muchas las cosas que hemos hablado acerca de los proyectos de el establecimiento de fuentes de energía desde Nikola Tesla hace más de 100 años, que fueron obviamente secuestradas literalmente por Westinghouse, por JP Morgan, que era solamente un instrumento útil de los Rockefeller, etcétera, que en vez de utilizar energía de petróleo podrían utilizar energía bioquímica o biofósil, es decir, aceite de oliva, aceite de palma, aceite o combustibles que se pueden sacar precisamente del girasol, de las flores o de otros cultivos
que pues generarían como... sí, entonces ahora nos están diciendo que las fuentes de energía tienen que seguir siendo las mismas. Los mismos monopolios de hace 100 años están diciendo que las fuentes de energía tienen que ser petróleo, gas, carbón y punto. Drill, drill, drill. Nosotros sabemos en este programa, hemos demostrado y hemos hablado. Lo dije también hace varios años hablando acerca de los extraterrestres, los objetos voladores no identificados, UAPs, etc. De cómo hay otras fuentes de energía que hemos citado en este programa. Paramahansa Satyawadi, John Hutchison, un canadiense reconocido por sus experimentos en cero gravedad, donde podía hacer elevar balas de cañón. Las balas de cañón son supremamente de esas antiguas que eran hechas de acero o de plomo, pues son muy pesadas, pueden pesar hasta 20 libras, es muy pesado. Pero este señor en sus experimentos demostraba que a través de técnicas de sonido podía hacer levitar y vibración, como decía Nicolás Tesla. Si usted quiere entender el universo, tiene que pensar en términos de frecuencia, vibración, para producir energía. Bueno, este señor decía que la bola de cañón levitara, flotara en el aire. Muchos otros ingenieros como Eugene Malov demostraron con otros inventores en los Estados Unidos y también en Europa cómo se puede reemplazar, por ejemplo, el motor de combustión interna. Los motores de combustión interna son la mayoría de los motores que funcionan para todo, los de los barcos, los de los carros, los de los camiones, los de la empresa en la que usted trabaja probablemente. Muchos de los motores utilizan gasolina o diésel para funcionar. Estos motores de combustión interna cuestan mucha plata, es decir, producen para las compañías petroleras de gas y de carbón pues enormes cantidades de dinero, porque pues todo el mundo utiliza gasolina para ir a trabajar o para coger el bus o para lo que sea. Es decir, los motores de combustión interna producen una contaminación supremamente grande cuando se utilizan este tipo de combustibles. En Colombia, hace como 10 años, una colombiana de 17 años, dicen que descubrió, yo no creo que haya descubierto, pero se dio cuenta cómo puede funcionar un motor de combustión interna sin utilizar gasolina o diésel. Y cuando lo hizo, la llevaron inmediatamente. Yo no volví a saber de esa joven. Tenía 17 años, todavía estaba en colegio, o primer año de universidad, no recuerdo bien. Pero se la llevaron para Inglaterra, no diga nada, etc. En Estados Unidos matan a la gente. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de este libro. Fuego del Hielo, que habla precisamente de cómo utilizar y de las posibilidades que tenemos los humanos de producir energía barata y limpia. A este señor lo mataron, por supuesto, y a muchos otros de las personas que querían patentar sus inventos. La Dirección de Patentes de los Estados Unidos les negó las patentes, pero eso sí, el FBI, siempre que el FBI se muestra o aparece dentro de la película de los ingenieros e inventores que utilizan diferentes fuentes de energía limpia para sostener el planeta, son asesinados y desaparecidos, ¿no? Entonces no es casualidad, esto lo llevamos demostrando en este programa desde que tenemos uso de memoria. Buscando la verdad detrás del furor de la fusión fría, ¿no? Solamente en el principio de este libro, por ejemplo, aquí tenemos al doctor Martin Fleischmann, quien tiene en sus manos una célula electromecánica de las cuales se utilizan en los experimentos de fusión en frío en la Universidad de Utah. Y el doctor Stanley Pons, quien tiene un prototipo de célula que es más grande de la que utiliza el doctor Fleischmann en su mano, pues son dos de los profesores más conocidos, ¿no?, de los que podríamos hablar, que empezaron este tipo de invenciones. Tenemos también el profesor Ronald Parker, director del MIT,
Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con el Dr. Nathan Lewis, Associate Professor, profesor asociado de Química en el Instituto de Tecnología de California. Estas personas que ustedes ven aquí, como este libro lo describe, y eso que esta es una edición de 1991. Este libro está prohibido, literalmente prohibido, como los protocolos de los sabios decían. No. Se supone que uno no debe hablar de nada que esté en contra de la industria, pero el problema es que las industrias se han apoderado y se han adquirido monopolios en la producción de energía. Lo que dice el presidente Petro, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el presidente Petro, por ejemplo, está en contra de la monopolización. Lo estaba también quien haya leído la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Él era una persona rica, sí, claro, pero él veía que las gentes deberían tener acceso también a la tecnología y a las invenciones y a la economía que favorecía a los ricos, porque ellos veían cómo los ricos influenciaban a las clases menos favorecidas para hacerlos fantasear acerca de llegar a ser algún día como ellos. Adam Smith en su corazón dijo, no joder, hermano, hay que hacer algo por la gente, loco. Esto de los monopolios no funciona, es decir, estamos dejando a la gente fuera, estamos quitándoles todas las posibilidades que tienen para existir. Recordemos que en esa época la gente vivía hasta los 50 años si tenía suerte. En su obra, La riqueza de las naciones, Wealth of Nations, él, por ejemplo, habla también de los monopolios, ¿no? Y cómo los monopolios no son buenos para la economía de un país porque crea diferencias sociales enormes. Entonces, a mucha gente de los aristócratas no les gustaba lo que él decía, pero tenía razón cuando hablaba de los monopolios. ¿No? Y pues, por lo menos quería tener una visión más humana de lo que es el mercado. El mercado. Y sobre todo para los europeos, los británicos. En esa época, pues, los británicos eran el imperio más grande del mundo. Aún lo eran. Especialmente por su fuerza marítima, ¿no? Esa era la que definía las fuerzas de los países en Europa. Era su capacidad no solamente bélica, armamentista, sino marítima. Y sobre todo después del descubrimiento de América, por supuesto, donde pues, los europeos pudieron compararse con las nuevas tribus o los indígenas que habían llevado a Europa para entretenimiento de los reyes y las reinas. Y toda esa basura que se han inventado es que los reyes tienen todos los derechos sobre los demás y los demás no tienen ningún derecho sobre el rey. Por eso es un rey, es una persona que manda y punto, y se hace lo que él dice. Eso es lo que quiere hacer los Estados Unidos de América, y lo sigue haciendo. Mientras tanto, el mundo se está yendo al garete, al inodoro, y lo que podemos encontrar es la falta de verdad, la falta de la autoridad de la verdad, del buen juicio, de la justicia. Cuando vemos que los Estados Unidos, por ejemplo, está votando, en este momento ya pasó, que ICE, Immigration and Customs Enforcement, siga sacando californianos como le dé la gana en todas partes, en Chicago, donde se les ocurra, Washington DC, y ahora el aparato de justicia norteamericano ha aprobado que ICE siga operando en California indiscriminadamente, haciendo lo que le da la gana, violentando a los inmigrantes por razón de su color de piel, de su imagen, de cómo se ven. Si son árabes, peor; si son latinos, peor. Pero si hablan español o basados en cualquier tipo de discriminación, que sea racial, de cómo se visten, de cómo hablan y en dónde trabajan, los pueden seguir deportando. En el momento que usted ve que la Corte Suprema juzga de esa manera y apoya al presidente norteamericano para que haga lo que es anticonstitucional, pues se da uno cuenta que el fervor de la hegemonía norteamericana, colonizadora israelí,
se está aplicando no solamente en Sudán, se está aplicando en los países de la tradición europea, repito. Eso tiene que cambiar. Los pueblos tienen que rebelarse contra esta situación. Y como he dicho, las guerras por la independencia han regresado, porque es cierto, ¿no? Si no nos independizamos de la clase rica, de los ricos, de las corporaciones y del peor mal que es la corrupción, y la dejamos sin justos términos, y la plata se invierte para la gente, para la educación, pues la civilización va a alcanzar extraordinarios niveles de conciencia, que no se pueden comparar con ningún otro. Pero los Estados Unidos de América quieren invadir Venezuela, ahora que, como lo anticipé hace muchos años, 5 o 7 años, después de venir con el rabo entre las patas, porque no pudieron con Ucrania, es decir, destruyeron a Ucrania, más de 9 millones de personas se fueron de Ucrania, la corrupción de ese país es extraordinaria, ha perdido contra Rusia, a pesar de que en Centro y Latinoamérica muchos noticieros digan que no, que es Rusia el equivocado y que Rusia invadió a Ucrania y que por eso entonces Rusia es el hijo de Putin. Entonces, etcétera, etcétera. En este programa hemos hablado acerca de qué fue lo que pasó en realidad. De acuerdo con economistas y politólogos, pues con los que yo comparto su punto de vista, que ahora están siendo atacados, por supuesto, como antisemitas, como son el profesor Sachs y ahora John Mersheimer. Uno es realista y el otro más optimista, ¿no? Es decir, increíble, pero cierto. Entonces, aquí en Canadá, por ejemplo, vemos a Yves Engler, que es una persona que quiere representar al nuevo Partido Democrático, reemplazando al candidato anterior, un señor de apellido Singh, que nadie quería, no solamente porque no representaba a los canadienses, sino aparte de la comunidad Sikh en Oriente. Ahora pues tenemos a una persona que es Yves Engler, que ha sido arrestado por la policía por oponerse, por supuesto, al genocidio de Israel y a cómo Canadá sigue enviando armas, ¿no? Canadá sigue enviando armas, sigue enviando presupuesto, se pronuncia, obviamente, entre Naciones Unidas para quedar bien delante de nosotros, de la patria del mundo, pero sigue dándole armas y sigue dándole e importando armas de Israel, como lo estableceremos más adelante en los documentos, y por supuesto en entrevistas que se hicieron, y me sorprendió cuando vi que era de la CBC, Canadian Broadcasting Corporation, apoyando a los palestinos, una cosa que por primera vez he visto y que me sorprendió porque Canadá es muy hipócrita en ese sentido, como todos los países de la tradición europea se han convertido literalmente al sionismo. Y el primer ministro canadiense, el anterior primer ministro, Justin Trudeau, lo dijo abiertamente, ¿no? Yo soy sionista, eso es traición a la patria, traición a los principios morales y traición al esfuerzo extraordinario que se ha hecho en Naciones Unidas por la creación de Naciones Unidas, después de la Liga de las Naciones, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, en donde se buscaba precisamente la armonía y el entendimiento entre países, ¿no? Y pues ahora lo que vemos es que Israel está acusando a la portavoz de Naciones Unidas en contra del genocidio, ¿no? De acuerdo con la ley internacional y las convenciones que se han creado después de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, para que lo que pasó en la Primera y la Segunda no se volvieran a repetir. Pero hoy día lo que vemos es que Francesca Albanese está siendo acusada por Israel de brujería. Hace un día nomás, ayer, acusaron a Francesca Albanese, la enviada especial al representante de Naciones Unidas para el conflicto israelí-palestino, de brujería. Ahora ella es una bruja, según ellos. Entonces, lo que vemos para sintetizar es cómo la falta de verdad, la falta de honestidad, la falta de virtud se ha apoderado de las mentes y los corazones de las élites que se benefician con las políticas que destruyen a la humanidad. La
transformación del planeta en un desierto, en convertirlo como Marte, es parte de ese asunto. Cuando el presidente norteamericano, el COP30 fracasa y dejan solo al presidente Gustavo Petro, porque los Estados Unidos levantan la mano y dicen, no, no, estamos en contra y tenemos aquí a todos los lobbyistas de las compañías petroleras del mundo, no vamos a pasar lo que el presidente Petro sugiere, que es que podemos tener otras fuentes alternativas de energía para el mundo, para nosotros la parte del mundo, acabando los monopolios y la riqueza corrupta y pervertida de los Saudi Arabia, de Saudi Arabia y su Arabia Saudita y su visión acerca de sunita del mundo, que es el que se lo ponga mátelo, decapítelo con música de fondo en cualquier embajada, vaya como pasó aquí en Canadá, donde una niña tuvo que literalmente, how do you say that? Ella se encerró en el hotel. Llegó el tío, llegó el primo, llegó toda la familia, gente de la familia, a decirle, no, mamita, vea, yo soy su tío, salga, venga conmigo. Ella dijo, ni miércoles, yo no, ni especialmente si es mi propia familia, yo no quiero regresar a Arabia Saudita, estoy mamá de ese régimen acá, allá. Y ni la tío, ni la abuela, ni nadie que fue al hotel en Toronto a decirle a ella que se fuera con ellos, que no se preocupe, que la iban a atender bien, que no hay ningún problema. Ella dijo no. Y le dieron asilo político en Canadá. Estamos hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que, si usted se fuma un porro, lo pueden matar, lo pueden poner en la plaza pública y decir esto no se hace en Arabia Saudita. ¡Pum! Un tiro en la cabeza o lo decapitan, como hacen familiarmente. La decapitación es normal allá, ¿no? La plaza pública. Y como en el medioevo, ahorquemos a la gente ahí que todo el mundo vea, que sirva de ejemplo, ¿no? Pero todos sabemos que Arabia Saudita también ha sido implicada y descubierta implicando en el lavado de dinero, se ha convertido en la sede de blanqueamiento de dinero de personas supremamente ricas, no importa de dónde venga el capital, lo mismo que Suiza, recibiendo plata del que tenga las lucas, no importa que es narcotraficante, que es un criminal de guerra, que se quedó con el erario público de todo un país, no importa, venga para acá, aquí está el billete, nos paga intereses, eso sí, todo mono. Y así no son las cosas. Entonces, cuando la mentira, el engaño, la hipocresía, la maldad, la guerra, el genocidio, la persecución política, la persecución a nosotros, yo soy el canal más censurado en Canadá, y ustedes deberían notarlo y por eso deberían suscribirse y apoyar mi canal ahora que corro por la candidatura en la curula en el exterior para representar a Colombia en el exterior. ¿Por qué representar a Colombia en el exterior? Pues porque Colombia es un país que tiene unas iniciativas que el mundo cristiano respeta, el verdadero cristiano respeta, y eso es el Evangelio, la palabra de Dios. No de acuerdo con los pastores evangélicos, los menonitas y los anglicanos, que pues como dije en el programa anterior, están de acuerdo al sol que más alumbre, y lo hemos visto en Estados Unidos. Los cristianos evangélicos se han convertido en un problema supremamente serio, porque le creen a todos los pastores que es que hay que acelerar la venida de Jesucristo, porque el mal está apoderándose del mundo de tal manera, la corrupción, la pornografía, el aborto, todas esas cosas, pues que son problemas serios. Por supuesto, yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Es decir, del niño en adopción, o no tenga sexo, o utilice condón, pero las religiones han demostrado que son tan manipulables que cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier papa puede decirle a usted cómo pensar, y usted lo hace porque es cristiano y usted tiene que obedecerle a Dios primero que al sentido común y a las reglas y a las normas establecidas y a las organizaciones internacionales que se han creado para facilitar el entendimiento entre humanos. Jesucristo hubiera estado a favor de eso. Que me vengan a decir a mí que Jesucristo, de acuerdo con un israelita que detesta a los cristianos, ya lo hemos visto, esto no es una mentira. Estos señores se burlan de nosotros, nos escupen en la cara, se cagan de la risa cerca de nosotros, destruyen la Carta de Naciones Unidas enfrente de nosotros, nos echan la culpa a nosotros y dicen que Naciones Unidas y todas las organizaciones del mundo creadas para facilitar el entendimiento entre humanos no sirven para nada, sino que lo que hay que hacer es la imposición de la fuerza por la fuerza, controlando los medios de comunicación, que usted no hable, que usted no piense, que usted solamente obedezca. Este tipo de comportamiento
repito, se ha expandido para los Estados Unidos de Israel, que hacen lo que Israel hace. En este momento lo están haciendo con este señor Pete Hegseth, que está acabando y dijo, sí, yo le di la orden al almiral para que acabara con todos esos manes. Oh, quedaron 2 vivos y los rematamos, eso está bien, así es que se hacen las cosas. No, así no es que se hacen las cosas. Existen las leyes internacionales para que eso no suceda, el debido proceso. Y de ahí la separación de poderes que obviamente los israelitas no quieren en su país. Y no solamente Benjamín Netanyahu, es que el que siga a Benjamín Netanyahu no va a cambiar de idea. Lo que ustedes están viendo en los últimos, desde el 10 de octubre, con esto de que un cese al fuego, va a haber un cese al fuego, y que no, qué maravilla, y los pobres palestinos celebrándolo, aquí lo anticipamos, ¿no? Y sacaron 2.000 palestinos presos por 30 de los israelíes en supremamente buenas condiciones físicas comparados con los palestinos a quienes violan, matan, torturan y tienen en celdas administrativamente por los años que les dé la gana, pues por supuesto que los iban a soltar. ¿Por qué no si los van a matar? De todos modos en Palestina tirándoles bombas y francotiradores. Acabamos de ver hace unos días una ejecución extrajudicial de unos palestinos que salieron con las manos en alto y estos señores los asesinaron, hermano. Delante, no vieron cámaras, pum pum, los mataron extrajudicialmente porque les da la gana. Y llegan y los evangélicos cristianos en Europa y los Estados Unidos están por eso y dicen que hay que obedecerle a Dios porque de acuerdo con sus pastores y sus obispos, sean la Iglesia Católica o la Evangélica Protestante, les dicen que es que la voluntad de Dios es que los israelitas se apoderen del mundo. ¿Cómo le parece a usted esa ridiculez tan absurda, hermano? Que va en contra del Evangelio, ¿no? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos también hablado aquí. Si ellos fueran el pueblo elegido de Dios, ¿por qué necesitaron entonces profetas que vinieran a corregirles sus maldades, sus desviaciones, su bestialismo, sus asesinatos y sus abusos para con ellos mismos y para con los demás? Esta gente existe, el sionismo existe, a pesar de que es un movimiento político, sí, a este señor Herzl, pero el sionismo existe desde Moisés. Este grupo de personas que quieren tomarse el mundo a la fuerza, a las malas o a las malas, etcétera, robando, matando, asesinando hombres, mujeres y niños, quemándolos vivos, ¿no? Y se hacen las víctimas. Y ellos creen que somos tan estúpidos, pero tan estúpidos, que las alianzas entre los cristianos y los evangélicos, junto con los judíos, de acuerdo con los pastores, los obispos, etcétera. Yo no sabía que la Iglesia Católica creía en el rapto, hermano, pero aparentemente sí. Estos señores de Darby y del siglo XIX y del siglo XVIII parece que se han salido con la suya en la tergiversación del Evangelio, ¿no? Pero decir que la tradición judío-cristiana es lo mismo que un judío que un cristiano, eso es, que un pastor que le diga a usted eso le está mintiendo. Le está mintiendo, de otra manera